no mentir, no robar, no traicionar, son 3 mandamientos de la 4T. Ahora el presidente agrega uno nuevo que tiene a más de la mitad del país indignado. El 4º mandamiento es cuidar las bandas criminales porque también están integradas por seres humanos. Pepe Neumann, buenas noches. Te recibo con esta frase célebre del presidente que iba a quedar en los anales y una primera reflexión, porque me imagino que estas horas has reflexionado sobre el tema. ¿Qué te dice esa frase? Tú dices que hay una indignación, la suscribo por entero y aparte me preocupa clínicamente, ¿no? Ya raya en la insania, ¿no? Él puede tener su fe religiosa muy respetable, ¿no? Pero él juró cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y al hacer esto, está incumpliendo lo que juró cumplir. En otros términos, es como invocar que cedamos al principio de la legítima defensa, ¿no? ¿Qué no ves que el asesino que te está disparando es un humano? Entonces ponte, felicítalo y déjale tu herencia. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay que recordar que la frase deriva de un episodio, un vergonzoso episodio ocurrido en el municipio de Mújica, Nueva Italia, en Michoacán. Muchos cientos de miles, si no es que millones de mexicanos vieron en internet esa terrible escena donde van huyendo, literalmente huyendo, vehículos militares perseguidos por camionetas llenas de hombres armados, que los sacan del lugar y los persiguen hasta la autopista del Sol. Ahí dan vuelta ya los militares y se quedan con el terreno donde estaban haciendo patrullajes los militares, los miembros presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto pues es un reflejo, Pepe, de esta política de abrazos no balazos, que al contrario de lo que ha venido señalando el presidente de la República, no ha sido eficaz. Ya van, en lo que va de sexenio, más de 120 mil muertos, que son mucho más que los 74,000 que tuvo en el mismo lapso Enrique Peña, que los 56,000 que tuvo Felipe Calderón, y así nos podríamos seguir. Te estoy hablando, y la fuente es Research. Entonces, no ha sido una política que le dé más tranquilidad a la gente. Los delincuentes no dejan de comportarse como lo hacen porque el señor presidente les dice que los va a acosar con su mamá, con su papá. ¿Te acuerdas de aquella frase, no? Entonces tú que te dedicas, entre otras cosas, a reflexionar sobre los problemas de la gente en la mente, que nos... Ahorita que narrabas la escena, que no se nos olvide que aparte que iban persiguiendo, los iban amenazando, los iban amedrentando, los iban insultando. Los iban diciendo, órale puto. Sí, los iban insultando y provocando. Así o sea, hay un agravio, hay una violencia. Y del otro lado hay, ustedes no disparen, ustedes no resistan. Bueno, es ir claramente contra la norma constitucional, ¿no? Repito, él puede tener principios religiosos, bueno, pero él no es el pastor de una iglesia, él es el presidente de la República. Como tú dices, ¿no? Frente a esa situación, pues la delincuencia se sabe beneficiaria de una patente de corso, ¿no? Si el presidente ya ordenó, ¿no?, que el ejército nos cuide, pues a darle, ¿no? ¿Por qué no? Esa es la lógica delincuencial. Ahora, el señor presidente se resiste a aceptar el fracaso de su política en materia de seguridad y se resiste porque es dogmático, y es dogmático porque es delirante, ¿no? Él cree que así debe ser y de ahí no lo baja nadie, ¿no? Nadie.
Entonces estamos ante una tosudez institucional. Sí, y estamos ante una tosudez institucional, como tú la llamas, y yo diría que pudiera haber incluso hasta más, ¿no? Cierta complicidad. No, pues da para, ¿no? Porque ahí la pregunta es, ¿lo hace por creencias religiosas o por alguna otra razón? Y los delincuentes están tan echados para adelante, Pepe, que fueron ellos los que desde sus camionetas grabaron ese video. Claro. Que muestra cómo van correteando a los vehículos militares, y son ellos los que los suben a las redes sociales. Yo me pregunto, ¿qué pensará los familiares de algunos de los 120,000 asesinados sobre esto? ¿Qué pensarán los que diariamente son extorsionados, los que son levantados, a los que les matan familias enteras? Hay que cuidar a bandas criminales porque también son seres humanos. Yo sumaría, ¿qué pensará nuestra tropa? ¿Qué pensarán los que iban en esos transportes perseguidos? ¿Qué pensará nuestro ejército? ¿Qué pensarán los mandos medios? ¿Qué pensará el secretario de la Defensa? Pues no sé, me hace dudar, porque su actitud pues es más allá de cumplir con la norma de obedecer al mando, me parece que es un poquito más obsequiosa que esa. Pero bueno, la pregunta que tú haces es muy cierta, no solamente ellos, ¿qué estamos pensando todos? Tú empezaste diciendo, ¿qué estamos pensando todos, sí? ¿No? Este es el presidente que nos garantiza seguridad, que nos garantiza seguridad, que es la primera obligación de un Estado, garantizar la seguridad de vida y de bienes, ¿es este? Pues me quedo callado. Ahora, desde el día 1, y te lo voy a mi juicio, no es sorpresiva esta posición del presidente. Desde el día 1, el presidente hizo notar que había renunciado al uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado para asegurar los derechos de terceros, de las personas. ¿Sí? Lo hemos visto ya varias veces. Este capítulo viene a hacer no el epílogo, sino el último de una serie de agresiones, ataques a policías, a soldados. Ese mismo día en Mazatlán hubo otra agresión a los soldados. ¿Cuántas veces hemos visto lo de la Huacana en Michoacán, donde los desarmaron, los pusieron contra la pared, los insultaron y los hicieron hablar con los jefes para que devolvieran las armas que habían incautado, que les habían incautado? Sí. Esta otra escena que apareció en los medios en la semana pasada, en donde un jefe de la mafia local, delante del presidente municipal, le dice al jefe militar, ¿no? Si no fuera porque intervino el presidente municipal, que es nuestro amigo, ¿no? Ya te hubiera llevado la chingada, le dice al militar, ¿no? O sea, le perdona la vida y involucra al presidente municipal, nada más porque ese es amigo, ¿no? Si no, o sea, el presidente municipal es amigo del jefe de la banda. ¿Qué es esto? ¿No? Ahora, tú dices, desde un principio dio color, sí, en todos sentidos, ¿no? Desde un principio, y antes de calzarse la banda, canceló Texcoco, con lo cual estaba dando una idea de a dónde iba la economía. Bueno, ya hemos ido hacia allá, y entonces ve los resultados. Desde un principio dijo abrazos, no balas. Estoy de acuerdo con que se respeten los derechos humanos, por supuesto, y estoy de acuerdo, por supuesto, que se evite todo tipo de crueldad por parte de las fuerzas militares y del orden, estoy de acuerdo. Pero una cosa es esa, y otra cosa es renunciar expresamente al uso de la violencia legítima en defensa de la estabilidad nacional. Contrariamente a lo que dice el presidente, yo siento que esta política, en lugar de disuadir a los delincuentes de actuar de forma cruel, de asesinar, de secuestrar, de violar, de llevarse a las mujeres que les gustan, en lugar de disuadirlos, los alienta. Y los alienta porque hay impunidad, y detrás de la impunidad, pues como sabes que no te va a pasar absolutamente nada, como fue el caso de estos que persiguieron a los soldados del ejército. ¿Dónde están? No hay ni un detenido, no pasa nada. El presidente al día siguiente después llegaron refuerzos y lo que no querían era que
tomáramos un laboratorio que estaba en el sitio, etcétera, etcétera, un poco para decir, bueno, fíjense, al final se logró el objetivo que de tomar ese laboratorio, incautarlo, pues, ¿no? Que esa es la parte que no vimos. Esa es la parte que no vimos, No. nadie la vio. No, la parte que no vemos siempre la ve él, ¿no? No hay medicina, sí hay, ¿no? Sí. Porque yo sé, pues lo que nosotros vemos es que no hay. Bueno, cerrando este tema, quiero entrarle a otro rápidamente porque nos quedan 5 minutos. Sí, Pancho. Tu opinión sobre este anuncio que hace de no asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles si no van Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Qué opinas, Pepe? A mí la verdad me hace reír, de verdad me hace reír porque me parece el colmo, ¿no? Es decir, todo el viaje por el Caribe y por Centroamérica tuvo por destino Cuba, eso es clarísimo, ¿no? En los previos estados fue repartiendo ahí la limosna para hacerse presente. Quería ir a Cuba porque en su cabeza, ¿no? Cuba es la suma de los valores en los que él cree. Él se quedó estacionado en ese antiyanquismo, en ese elogio de la revolución cubana, ahí se quedó, entonces entiendo que pues ahí está su corazón, fue. Una vez ahí, lo que yo entiendo que le dijo al presidente cubano y a la dirigencia cubana es, yo los voy a defender, no se preocupe, no, yo los voy a defender. Yo le voy a decir a Biden como dice él, ¿no? Le voy a decir a Biden que si no va fulano, mengano, en otras palabras, si no vamos nosotros, yo no voy. Bueno, es una pretensión, ¿no? ¿Qué se cree? Y entonces la pregunta es, pues me recuerda a Echeverría, ¿no? Si aquel era líder del tercer mundo, es el líder del cuarto mundo, ¿no? Si aquel representaba los intereses de 5 jefes de Estado, de 6 o de 7, este representa la mayoría de los países del mundo, ¿no? Él habla a nombre del pueblo y de la humanidad. Me parece un sinsentido, ¿no? Ahora, la consecuencia, como tú dices, es, pues anda rascándole los huevos al tigre. Anda rascándole los huevos al tigre, efectivamente. No hay que olvidar que nuestro comercio, la vecindad con Estados Unidos es para nosotros en política exterior la prioridad. ¿Para qué por defender regímenes? Porque no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de los regímenes de... Qué bueno que es la diferencia, claro que sí, claro que sí. De Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, donde no se respeta los derechos humanos, donde encarcelan opositores, donde en el caso de Cuba no hay ni partidos de oposición, donde en el caso de Nicaragua en una elección encarcelan a todos los opositores y hay un candidato único que es Daniel Ortega con posibilidades. Muchacho joven, donde novedoso. Hay gente en la mazmorra por salir a pedir, a gritar que quieren libertad, que quieren una mejor vida. Y nosotros, bueno, el presidente en representación de México los adopta como y va y exige a Estados Unidos que los invite. O sea, le trata de imponer a Estados Unidos a quién invitar a su casa. ¿Sí? Exactamente. Con el cuento este de la fraternidad universal, Pepe. Esto, por lo que yo he escuchado, puede traer consecuencias a la larga, ¿sí? No, sin duda que las traerá, tarde o temprano las va a traer, ¿no? Una cosa es que la diplomacia tenga una tolerancia de formas, una cosa es que no hay una agresión directa, pero cuando le pisen ahora sí que los callos, ¿no? El régimen norteamericano ha sostenido siempre la doctrina de que ellos no tienen amigos sino intereses. Y yo creo que haríamos bien nosotros en también adoptar parte de ese dicho, ¿no? Al presidente le toca defender los intereses nacionales, no sus creencias religiosas. Claro que hay la libertad para que él ejerza sus creencias, pero no sin demérito de que se afecten los intereses nacionales, ¿no? Ahora me dices, ¿qué lo mueve a hacerlo? Pues lo que lo mueve es ese protagonismo, ¿no? Recordemos, él fue electo por el 50.3% de la población, ¿no? Para que hiciera lo que había prometido hacer, combatir A, B, C, mejorar la economía, etcétera, etcétera, limitar la corrupción. Pero con el paso del tiempo él le fue dando un giro interpretativo diferente, ¿no?
A él lo escogió el pueblo, ¿no? ¿Para qué? Para defenderlo. ¿De quién? De los malos. ¿Quiénes son los malos? Todos los que él va diciendo, ¿no? Todos los que no piensan como él. Exactamente, son malos. de traidores. Sí, ¿sí? sí, sí, Entonces, este es un protagonismo. Él ya quiere representar no solamente al pueblo de México, sino al pueblo y gobierno de esos estados, y de él le sigue. Yo diría que más que protagonismo es una obsesión, claro, por aparecer en la historia. Claro. Y Pepe, con eso nos vamos, se nos acabó el tiempo. La cita el próximo viernes, 9:30 de la noche. Aquí mi compañero Pepe Neumann y yo seguiremos platicando sobre cómo va la cuarta transformación.